Transforma el sistema. Ver distinto para transformar distinto. El Product Ownership que te enseñaron como rol o como conjunto de competencias no existe en ninguna organización real. Ese personaje con autoridad clara, backlog que se ordena solo, stakeholders que esperan su turno pacientemente, equipo que ejecuta exactamente lo priorizado, eso es ficción de manual. Por ejemplo, llegas a una organización financiera grande y te encuentras negociando con áreas que no le reportan a nadie que te reporte a ti, con decisiones que se toman en pasillos, no en el refinamiento, con un backlog que realmente importa viviendo en la cabeza de 3 personas influyentes que ni siquiera aparecen en el organigrama del producto. Llevo 16 años trabajando con organizaciones grandes y la gente no falla en el rol de Product Owner por no entenderlo bien. Falla porque lo aprendió como un puesto, cuando en realidad es un punto dentro de un sistema. Y si no lees el sistema, puedes hacer 10 certificaciones distintas y seguir chocando contra la misma pared sin entender por qué. Estaba acompañando a una Product Owner, muy capaz, muy preparada técnicamente, en una organización financiera grande. Backlog perfectamente priorizado, historias de usuario bien escritas, criterios de aceptación claros, todo impecable, como en el libro. Y aún así, cada 2 semanas su plan se caía. Aparecía alguien de riesgo o de cumplimiento, o de un área que ni siquiera sabía que existía dentro del banco, con una prioridad urgente, que reventaba todo lo que ella había armado con tanto cuidado. Al principio lo vivía como algo personal. Sentía que no la respetaban, que no entendían el valor de la planificación, y en algún nivel tenía razón. Pero esa lectura no le daba ninguna herramienta para cambiar la situación, solo la agotaba, sesión tras sesión, hasta el punto de dudar si el rol era para ella. Cuando empezamos a mirar esto de forma sistémica, el problema se hizo evidente. No era que ella priorizara mal, ni que el resto de la organización fuera irrespetuosa. El sistema completo del banco tenía múltiples fuentes de autoridad real, no solo una, y su rol de Product Owner tenía peso formal sobre una parte muy pequeña de ese sistema. Riesgo tenía poder real. Cumplimiento tenía poder real. Ese poder no estaba escrito en ningún organigrama de producto, pero regía las decisiones del día a día con más fuerza que cualquier backlog bien armado. Trabajamos distinto. En vez de tratar cada interrupción como una batalla que había que ganar o perder, mapeamos, literalmente, quiénes eran los verdaderos nodos de poder dentro de ese sistema bancario. ¿Quién podía frenar algo con una sola llamada? ¿Quién tenía influencia informal aunque no tuviera cargo alto? Y en vez de pelear contra ese poder, diseñamos el proceso de priorización incluyendo esas voces desde el principio, no como intrusos que llegaban a romper el plan, sino como parte legítima del sistema de decisión. Las interrupciones no desaparecieron del todo, porque en un banco eso jamás va a pasar, pero bajaron muchísimo, porque las urgencias que antes llegaban como sorpresa, ahora se anticipaban, porque esas mismas personas ya estaban sentadas en la conversación de priorización desde el inicio, en vez de aparecer después a romper todo. Ese es el trabajo real de un Product Owner sistémico. No es aprender más técnicas de priorización, es entender que no estás solo frente a un backlog. Estás dentro de una red de poder, de información y de confianza, y tu trabajo es leer ese sistema y diseñar cómo te mueves dentro de él. El Product Owner clásico, el de los cursos certificados que abundan en todo lado, asume que existe una sola voz de negocio, una sola fuente de verdad sobre qué es valioso. En una organización grande eso casi nunca es así. Legal quiere una cosa, riesgo quiere otra, comercial quiere una tercera. Cumplimiento normativo tiene sus propios tiempos, que no negocian con nadie. Y el Product Owner, en teoría, tiene que representar la voz del negocio, como si esa voz fuera una sola, cuando en realidad son varias voces distintas, cada una con su propio poder, su propia agenda y su propia forma de medir el éxito. Un Product Owner sistémico, el que yo formo año tras año en academias de Product Ownership alrededor del mundo, no intenta imponer una sola verdad. Lee las tensiones reales del sistema, las nombra y construye decisiones que las consideran en vez de fingir que no existen. Trabajé con otro equipo en el área de tarjetas de crédito de una entidad financiera. El Product Owner estaba obsesionado, con toda razón, en mejorar la experiencia digital del cliente. Cada sprint priorizaba mejoras de experiencia, de usabilidad, de fricción en el proceso de solicitud. Y el área de riesgo constantemente le bajaba features, argumentando que agregaban exposición no controlada. Durante meses esto se vivió como un choque de prioridades.
un tira y afloje constante, como si fueran dos equipos con objetivos opuestos. Cuando mapeamos el sistema completo, quedó claro que riesgo no estaba en contra de la experiencia del cliente. Respondía a un sistema regulatorio externo, con reglas que ni siquiera el banco podía cambiar, y con consecuencias legales serias si no se cumplían. No era una batalla de egos. Era un sistema con reglas externas, invisibles para el equipo de producto, pero completamente reales para riesgo. Cuando el Product Owner entendió esto, dejó de pelear contra riesgo como si fuera un obstáculo, y empezó a invitarlos a las conversaciones de diseño desde el principio, no al final, cuando ya todo estaba construido y listo para tumbar. Muchas ideas que antes se hubieran rechazado por completo, ahora se ajustaban desde el diseño mismo, encontrando versiones que sí cumplían con el marco regulatorio, sin perder tanto valor para el cliente. El sistema completo se volvió más inteligente, porque el Product Owner dejó de actuar como si fuera el único responsable de decidir qué era valioso, y empezó a orquestar las tensiones reales de un sistema mucho más grande que su propio backlog. Un tercer caso, porque muestra un tipo de tensión distinta a las dos anteriores. En un banco con el que trabajé, el Product Owner de un equipo de crédito hipotecario tenía un problema que al principio parecía puramente técnico. El equipo de arquitectura constantemente rechazaba propuestas suyas por deuda técnica y riesgo de escalabilidad, frases que sonaban a excusa, pero que el Product Owner no tenía cómo cuestionar, porque no dominaba ese lenguaje técnico con la misma profundidad que el arquitecto. Cuando entramos a mirar el sistema encontramos algo revelador. Ese equipo de arquitectura llevaba años cargando, en silencio, con las consecuencias de decisiones de producto tomadas apuradas en el pasado, decisiones que habían generado incidentes serios, algunos con impacto regulatorio. El no constante de arquitectura no era rigidez burocrática, era una cicatriz institucional, la memoria de un sistema que ya se había quemado antes por decidir rápido sin pensar en las consecuencias de largo plazo. Una vez que eso quedó claro, el Product Owner cambió su estrategia por completo. En vez de presionar para que arquitectura aprobara más rápido, empezó a preguntar explícitamente qué incidentes pasados estaban detrás de cada objeción. Ahí aparecieron patrones concretos: fechas límite impuestas sin margen, features lanzadas sin pruebas de carga suficientes, decisiones tomadas sin consultar a arquitectura hasta el último momento. El Product Owner empezó a diseñar su proceso de priorización, evitando específicamente repetir esos patrones históricos, y la relación con arquitectura cambió de raíz. No porque arquitectura se volviera más flexible, sino porque el Product Owner dejó de repetir, sin saberlo, los mismos errores que habían generado esa desconfianza en primer lugar. La mayoría de las tensiones que un Product Owner interpreta como resistencia al cambio o burocracia, en realidad son respuestas racionales del sistema a una historia que el Product Owner desconoce, porque llegó después de que esa historia ya había ocurrido. Leer esa historia antes de interpretar la resistencia como algo personal o injustificado cambia completamente cómo se negocia dentro de una organización grande. Ahora quiero hablar de algo que va a definir el rol en los próximos años y que casi ningún curso de Product Owner está tocando todavía con la seriedad que merece. ¿Qué pasa con este rol cuando entran a jugar copilotos de inteligencia artificial y GPTs entrenados específicamente para el producto? En varios bancos ya están apareciendo asistentes de inteligencia artificial que ayudan a redactar historias de usuario, a sugerir criterios de aceptación, a analizar datos de comportamiento de clientes y proponer priorizaciones basadas en esos datos. Y aquí hay una tentación real, muy fuerte, especialmente para organizaciones grandes que buscan eficiencia, tratar esas sugerencias como si fueran la decisión misma. Eso es un error sistémico grave, y quiero explicarte por qué con la misma lógica que venimos usando en todo este episodio. Un copiloto de inteligencia artificial, por más sofisticado que sea, no tiene acceso al sistema completo del que hemos estado hablando. No sabe que el área de riesgo tiene una cicatriz institucional por un incidente de hace 3 años. No sabe que cierto director tiene influencia informal que pesa más que su cargo formal. No sabe que una objeción de arquitectura no es burocracia, sino memoria organizacional. El modelo puede analizar datos, patrones de uso, tendencias de mercado, con una velocidad que ningún humano puede igualar. Pero no puede leer el sistema humano vivo, con su historia, su poder distribuido y sus tensiones no escritas en ningún documento. Por eso, cuando pienso en lo que llamo Product Ownership con inteligencia artificial de forma responsable, la regla central es simple de decir: aunque exige disciplina real de aplicar, la inteligencia artificial ayuda a decidir, pero no decide.
Genera opciones, acelera análisis, propone priorizaciones basadas en datos, redacta primeros borradores de historias de usuario en segundos en vez de horas. Todo eso es valor real y sería absurdo ignorarlo. Pero la decisión final, la que integra el contexto regulatorio, la historia del sistema, las tensiones políticas legítimas entre áreas, sigue necesitando un criterio humano que entienda ese sistema específico, algo que ningún modelo, por más entrenado que esté, tiene acceso a ver completo. Vi un caso, hace poco, de un equipo que empezó a usar un copiloto entrenado con datos históricos del producto para sugerir prioridades del backlog. El modelo, analizando patrones de uso, sugería con fuerza priorizar una funcionalidad que aumentaría claramente el uso de la aplicación. Desde los datos tenía toda la razón. Lo que el modelo no sabía, porque nadie se lo había dado como contexto, era que esa misma funcionalidad ya había sido rechazada 6 meses antes por el comité de riesgo por razones regulatorias específicas del sector financiero, que ningún dato de comportamiento de usuario podía capturar. El Product Owner, si hubiera tratado la sugerencia del modelo como decisión final, habría reabierto una discusión ya cerrada, con el desgaste político que eso implica, sin ningún motivo real más allá de la eficiencia aparente de la sugerencia. Ese es el paradigma que quiero que te lleves de este episodio. La inteligencia artificial es un acelerador de análisis, no un sustituto del juicio sistémico. Los mejores product owners que estoy viendo trabajar con estas herramientas no las usan para saltarse la lectura del sistema. Las usan para tener más tiempo disponible para hacer precisamente ese trabajo de lectura sistémica, porque el copiloto les ahorra las horas que antes gastaban redactando y analizando datos manualmente. Es decir, la inteligencia artificial bien usada no reemplaza la inteligencia sistémica del product owner. La libera para que pueda dedicarse a lo único que ninguna máquina puede hacer todavía, que es entender la historia, la confianza y el poder real dentro de una organización viva. Las certificaciones de Product Owner enseñan técnicas, cómo escribir una historia de usuario, cómo estimar, cómo priorizar con matrices bonitas. Tienen su valor, no lo voy a negar, pero ninguna de esas técnicas, ni siquiera las que ahora incorporan inteligencia artificial, prepara para lo que realmente determina el éxito en una organización grande. La capacidad de leer el sistema humano en el que estás inmerso, con su historia, sus cicatrices y su poder distribuido. Esa capacidad no se aprende memorizando un framework, ni delegándola a un modelo. Se desarrolla con una mirada sistémica, que permite ver más allá del backlog y entender las corrientes reales de poder, de confianza y de información que determinan si tus decisiones sobreviven el contacto con la organización real. Un product owner en una organización compleja, como un banco grande, sostiene todo el tiempo muchísimo más que un backlog. El contexto regulatorio, relaciones con múltiples stakeholders, cada uno con su propia agenda. La historia de decisiones anteriores para no repetir errores ya vividos, como pasó con el equipo de arquitectura, y al mismo tiempo las expectativas del equipo de desarrollo, que necesita claridad para avanzar sin fricción. Cuando ese product owner no tiene ningún sistema, ningún proceso, ninguna estructura que le ayude a sostener todo eso, termina cargando personalmente en su propia cabeza una cantidad de información y de tensión que ningún ser humano puede sostener bien de forma indefinida. Ahí empiezan los errores, no porque la persona no sea capaz, porque el sistema le pide sostener sola. Algo que debería estar distribuido, con procesos claros, con acuerdos explícitos, con espacios donde esas tensiones se puedan procesar en conjunto en vez de acumularse en una sola cabeza hasta que algo se rompe. ¿Cómo se entrena esto en la práctica, de forma concreta? Te la enseño un poco resumiendo lo que hago con mis product owners reales en todos los espacios de formación y mentoría que tengo con ellos. Primero, un product owner sistémico dedica tiempo explícito, desde el primer mes en un equipo nuevo, a mapear quién tiene influencia real, más allá del cargo formal. Entrevistas informales, observación de a quién se consulta antes de decidir, quién puede frenar algo con una llamada. Segundo, antes de interpretar una objeción como resistencia, investiga la historia detrás de esa área. ¿Qué incidentes, qué decisiones pasadas, qué contexto regulatorio explica por qué esa función existe y actúa como actúa? Tercero, diseña el proceso de priorización incluyendo desde el inicio a las voces que tienen poder real sobre el resultado, no solo a las que tienen relación formal con el backlog. Cuarto, construye de forma deliberada espacios donde la carga cognitiva de sostener todo esto no recaiga solo en una persona.
comités de priorización compartida, documentación viva del contexto regulatorio, rituales donde el equipo completo entienda las tensiones reales del sistema en el que está operando. Y quinto, si tu organización ya está incorporando copilotos o asistentes de inteligencia artificial al proceso de producto, define con claridad por escrito qué decisiones puede acelerar el modelo y qué decisiones necesitan siempre pasar por el criterio humano que entiende el sistema completo, no solo los datos disponibles. El Product Owner que solo sabe priorizar un backlog sufre constantemente en cualquier organización compleja, porque siente que el mundo entero está en su contra, que nadie respeta su rol y que todo el tiempo alguien viene a romper su plan. El Product Owner que entiende que está dentro de un sistema con sus propias reglas, su propio poder distribuido, sus propias tensiones legítimas y su propia historia, deja de pelear contra el sistema y empieza a trabajar con él. Y el Product Owner que además aprende a usar la inteligencia artificial como acelerador de ese trabajo, sin delegarle el juicio que solo un humano con contexto puede tener, es el que va a estar mejor preparado para los próximos años de esta profesión. Antes de tu próxima sesión de priorización, pregúntate, ¿estoy tratando de imponer un plan perfecto sobre un sistema que tiene su propia lógica? ¿O estoy realmente escuchando las voces legítimas que ese sistema me está mostrando aunque no aparezcan en ningún documento oficial? Y aunque su resistencia tenga una historia que todavía no conozco y aunque ningún modelo de inteligencia artificial pueda darme la lista para usar, si este tema te interesa, todas las semanas subo un montón de contenido de altísimo valor en donde desarrollo estas ideas con muchísima más profundidad visual. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.